para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a lo que venimos. Salmo 22. Vamos a buscar el Salmo 22, versículo del 11 al 20. Ahí estaremos juntos, hermanas y hermanos, en esta hermosa ocasión. Y quiero hablar en estos minutos que tenemos acerca del costo de la salvación. El costo de la salvación. Hoy vamos a ver con lujos de detalles cuánto vale la salvación que hemos recibido por gracia. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Padre, gracias te damos, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de poder abrir las Escrituras, Señor. Te pido misericordia. Dame, Señor, esa gracia para poder exponer tu palabra y también para recibirla. Ayúdanos. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos también por los que están enfermos, que traigas sanidad, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia. También te pedimos por los amigos que no te conocen, Señor. Concede un verdadero arrepentimiento. Restaura al caído. Y trae, Señor, gozo al afligido, libertad al oprimido, al cautivo. Libéralo, Señor. Te pedimos por Israel, por esa nación, Señor, que escogiste para que viniera el Mesías, que sea la paz dentro de los muros de Jerusalén, conforme, Señor, a tu misericordia y a tu gracia. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Se cuenta, hermanas y hermanos, de unos soldados que fueron a la guerra. Aquellos hombres fueron a luchar por su país. Un día, en el campo de batalla, se informó que estaban acorralados por el enemigo. El general del ejército les prometió a sus soldados que iban a salir de aquel lugar con bien. Les dijo que él iría al frente de batalla, que él los iba a guiar en aquel territorio minado. Comenzaron a caminar lentamente, descendieron de aquella montaña aquellos hombres
con miedo. Después de unas horas de estar avanzando por aquella región, el general fue levantado por una mina que explotó cuando se paró sobre ella. Los soldados gritaron de dolor y de tristeza al ver que su general había muerto. Se quedaron por unos minutos pensando, ¿qué harían? Después que retomaron fuerza, se acercaron a ver si había quedado algo del general. Y en el chaleco de antibalas, los soldados encontraron una frase escrita que decía: lo hice por ti, lo hice por ti. Los soldados, hermanas y hermanos, tomaron aquella frase como su lema cada día: lo hice por ti, lo hice por ti. Aquellos hombres se comprometieron de hacer parte de su vida aquella frase y de contarle a su familia aquella hazaña de aquel general, de lo que aquel hombre había hecho por amor a sus soldados. Mis queridos hermanos y hermanas, eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Murió por ti, murió por mí, murió por usted, murió por su iglesia, murió en el lugar que debíamos de haber muerto cada uno de nosotros por nuestros pecados. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 15 versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso le dijo Jesús a sus discípulos antes de ir a la cruz. Él estaba preparando a sus discípulos y les estaba diciendo todo lo que iba a suceder. Y estas palabras han quedado escritas. Son palabras eternas. Estas palabras marcaron a los discípulos que más tarde se entregaron totalmente a Jesús y trastornaron el mundo, hermanas y hermanos, con esa entrega total de sus vidas a la causa de Jesús. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 34 al capítulo 15 versículo 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso le escribió el apóstol Pablo a aquellos hermanos en Corintio en esa ocasión. Y este relato es para nosotros también un recordatorio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Juan capítulo 10 versículo 11, hablando Jesús una vez más, dice el texto sagrado: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermoso texto, Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanas y hermanos, amigas y amigos, en el Salmo 22 encontramos esa profecía de la muerte de Jesús. El Salmo 22 nos describe el dolor y la agonía del siervo de la mañana. Nosotros ya hemos estado en los primeros versículos viendo esa exclamación del salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya estuvimos viendo esos primeros 10 versículos donde también hemos visto cómo se describe como un gusano, y el salmista también relata que Dios es santo. Del versículo 11 en adelante vamos a ver el sufrimiento que el salmista nos relata en este maravilloso salmo. Y tuve a bien, hermanas y hermanos,
llamarle a esta meditación de esta noche, a este estudio, el costo de la salvación. El costo de la salvación. Y lo puse con letras grandes para que haga eco en nuestros oídos cuando nos sintamos enfermos, cuando tengamos alguna pérdida material, cuando nos sintamos solos, cuando nos encontremos sin fuerzas, podamos ver al Gólgota y mirar esa fotografía y recordarnos en ese momento, hermanas y hermanos, que lo que estamos sufriendo, comparado a lo que Jesús sufrió, no alcanza ni un punto, ni un 1%. Es nada. Y debemos de animarnos contemplando a nuestro Rey soberano, su entrega por nosotros. Y es así como nos reponemos, hermanas y hermanos, cuando estamos en alguna situación difícil. Salmo 22, versículo 11, dice el texto: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Versículo 12: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Aquí tenemos, hermanas y hermanos, las profecías, los sufrimientos de Cristo. Es cierto, hermanas y hermanos, que David se vio muchas veces en apuros y cercado de sus enemigos, pero muchos de los detalles que aquí se especifican nunca se cumplieron en David. Y por tanto, hermanas y hermanos, han de entenderse de Cristo en las profundidades de su estado de humillación. Lo que nosotros estamos viendo en el Salmo 22, versículo 11, vemos la agonía de Jesús, el sufrimiento de Jesús, el abandono de sus amigos. La Biblia nos dice, Jesús hablando una y otra vez, y este texto se cumple con exactitud en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, en la cruz, exactamente. En el versículo 11, la angustia está cerca, dice el salmista. No hay quien ayude. Juan, miremos el cumplimiento de la profecía en Juan capítulo 16, versículo 32. He aquí la hora viene, hablando Jesús a sus discípulos, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Jesús les está advirtiendo ya a los discípulos: me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Marcos capítulo 15, versículo 50, dice el texto: entonces todos los discípulos, Marcos nos dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero antes le habían prometido todos que no iban a dejarlo. Mateo capítulo 26, versículo 55 dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Vea cómo Jesús recibe a aquel grupo de hombres que iban armados hasta los dientes, como que iban persiguiendo alguna presa. Y se asemeja a esto al Salmo 22, porque es el Salmo nos habla acerca de el siervo de la mañana. Y aquí lo vemos al siervo de la mañana, aquí vemos al Cordero en la madrugada. Como contra un ladrón salieron para buscar a Jesús con palos, pero con hambre de sangre, con odio.
Terrible esto, hermanas y hermanos. Aquí llegó hasta el tope la maldad de los seres humanos. Aquí se coronó la maldad de nosotros los seres humanos al matar a Jesús, al matar al inocente. Por eso es que la muerte de Cristo es para salvación al que cree en Él y también es juicio para el que no cree en Él. El que no cree en Jesús tendrá que recibir todo el peso de la ira de Dios por su incredulidad. La muerte de Jesús, hermanas y hermanos, nos revela gracia y justicia, amor y ira, salvación y condena. Salvación a través de Cristo para todo el que cree en Él, condena para todo aquel que no cree en Él. Mateo 26, 55 sigue diciendo: cada día, hablando Jesús, me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Ahí estuvo como buen amigo, como buen compatriota, como el gran maestro que muchos de ellos lo admiraban y lo respetaban porque les hablaba como quien tiene autoridad, dice la Biblia. Muchos de estas personas habían recibido milagros de parte de Jesús, hermanas y hermanos. Versículo 56 de Mateo 26 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron. Salmo 22, versículo 11, lo que nosotros estamos leyendo. El abandono de los discípulos, de sus amigos, que Jesús les llamó sus amigos. Lo acabamos de leer en Juan 15, 13. No existe mayor amor que este, les dijo Jesús a sus discípulos, que alguien dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, continuó diciendo Jesús, si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué fue lo que les mandó Jesús? Amarlos los unos a los otros, así como Él nos amó. Ahora viene una metáfora en el Salmo 22, versículo 12. Y habla de los toros de Basán. Deuteronomio y el libro de Números nos habla de que en esa región habían ganado, habían toros gordos. Y aquí el salmista pinta la furia, hablando metafóricamente, la furia, y los pinta como, comienza por grados y va como subiendo, porque después pasa a perros, y luego llega a leones, y luego llega a otros animales. Y al final le termina diciendo que los libre de los cuernos. Animales feroces, salvajes. Mira la pintura, hermanas y hermanos, de lo que sufrió Jesús para salvar a usted y a mí. Dice el texto de Mateo, Salmos 22:2, me han rodeado muchos toros. Muchos toros. Pero luego los describe que no son cualquier toros. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos relacionados con los animales. Los hemos cuidado, los hemos tocado. Los que hemos crecido en el campo sabemos. Y a los que nos gustan los animales, pues nos deleitamos cuando miramos esas especies de esos toros. Le llaman toros de clase, que tienen una gran pelota aquí y tienen un gran cuerpazo. Si un animal de eso le pasa por encima a uno, no queda para contar la historia. Y si lo agarra con un cuerno, también.
lo desgarra, lo despedaza. Aquí es rodeado e insultado por sus enemigos, los cuales por su fuerza y por su furia son comparados a los famosos toros de Basán. Hermanas y hermanos, aquí se describe la furia de los hombres contra Jesús. Los sacerdotes, el punto aquí es que esta furia, por eso es que los califica el salmista como toros de Basán, que eran conocidos y que están registrados en las Sagradas Escrituras, que los judíos los conocieron, que estaban en aquellas regiones. El Salmo 22 nos describe con lujos de detalle, con metáforas, probablemente 1000 años antes de la venida de Jesús, de cómo iba a ser su muerte en la cruz. Una muerte única, la muerte más cruel que se le ha podido aplicar a un ser humano. Nadie puede soportar esta muerte que se le aplicó a Jesús. Y aquí surge una pregunta, entre paréntesis: ¿por qué? ¿Por qué se le tuvo que tratar de esa manera? La respuesta es que el pecado de nosotros y el que cometió Adán es horrible también, y debe de ser castigado de la misma manera como es la ofensa al santo Dios. Dios lo sujetó a sufrimiento, dice Isaías 53:10. Claro que los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los escribas, los capitanes rugían alrededor de Jesús. El pueblo, como grandes toros, echando espuma por la trompa, con un deseo feroz por terminar con su presa. Aquí, hermanas y hermanos, nos está diciendo acerca de que los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los escribas, los capitanes, eran los que rugían alrededor de Jesús. En el versículo 16, más adelante, otros son comparados a los perros sucios, voraces y empeñados infatigablemente en derribarle. Y la Biblia lo pinta en el Nuevo Testamento, ya lo vamos a ver. Había una banda de malhechores que le cercaban, puesto que los principales sacerdotes y los ancianos celebraban consejos para hallar los mejores medios, hermanas y hermanos, de hacerse con él. ¿Se acuerda cuando arrestaron a Jesús y lo llevaron de un lugar a otro encadenado? Lo escupían, le gritaban, lo injuriaban. Mateo capítulo 26, versículo 65, dice el texto: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! Vea la acusación, la gran mentira. Estaban ciegos. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice que Dios les dio un espíritu de estupor. El versículo 13 dice: abrieron sobre mí su boca. Y aquí pinta, va subiendo el odio contra Jesús. Como león rapaz y rugiente. ¿Sabía usted, hermanas y hermanos, que el lobo, el león, ruge cuando ya tiene la presa? Cuando ya le quiebra los huesos. Aquí el Salmo dice que no iban a quebrar sus huesos. Y no lo hicieron, porque tenía que ser como el Cordero Pascual en el libro de Éxodo, capítulo 12, que
sus huesos pues no se tenían que comer, sino que se dejaron ahí apuntando a la venida de Jesús. Y en la crucifixión se le quebraban las rodillas a los malhechores condenados a la muerte en cruz para acelerar la muerte, para que se quedaran sin aire, para que no pudieran ellos inhalar y de esa forma se ahogaban. Por esa razón es que, como ya estaba cayendo la tarde, se nos dice que corrieron a quebrar las rodillas. A los otros 2 ladrones se las quebraron, pero cuando llegaron a donde estaba Jesús, se dieron cuenta que él estaba muerto. Porque la Biblia ya lo había hablado antes, que así tenía que ser. Así que el texto nos dice en el Salmo 22, versículo 12 y 13, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han rodeado, me han cercado. Ve cómo pinta, como si usted alguna vez ha visto los cazadores cómo rodean con sus perros a la presa y la van llevando, la van encerrando para que no se les escape hasta que la oprimen. El salmista está pintando ese relato y se siente como la presa en medio que está acorralado, que no hay escapatoria. Mateo capítulo 26, versículo 65, se cumple todo eso. Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hermanas y hermanos, estaba preparando esta enseñanza estos días y le pedí al Señor que me ayudara para poder terminarla, porque una y otra vez no podía dejar de sentir tristeza, agonía, porque fueron mis pecados que pusieron a Jesús allí. No es fácil este Salmo 22 predicarlo, y más cuando le pedimos al Señor que nos enseñe, que nos instruya, y le pedimos al Espíritu Santo, terminamos llorando. Porque somos sensibles, nos damos cuenta, número 1, de la maldad del ser humano, y número 2, la humildad, la sumisión de Jesús a su Padre. Y podríamos preguntarnos esta noche, ¿quién podría hacer algo así por mí? La respuesta es nadie, solo Dios. Solo Dios. Imagínense aquí el hombre vil. Vea la furia del hombre, porque había sido confrontado con su pecado. Jesús lo llamó al arrepentimiento, y el ser humano sigue así. Por eso es que usted ve el orgullo gay, como muchas personas como odian a Jesús. Pero Jesús vino para hacerles un bien, para salvarlos del infierno eterno. Pero el hombre y la mujer ama tanto su pecado. A veces miramos eso en algunos amigos cuando les decimos que abandonen el pecado y terminan por apartarse de usted. ¿Le ha pasado alguna vez a usted que alguien se haya resentido porque usted le haya leído un texto en las Sagradas Escrituras? A mí me ha pasado muchas veces. Y a veces he pensado, en el momento que le he leído un texto tan duro como está en Apocalipsis, que los perros, dice el texto,
Así dice el texto, los perros no entrarán en el reino de los cielos. Pero el texto de Apocalipsis sigue diciendo, ni los mentirosos. Y luego sigue diciendo, ni los fornicarios. Si usted le lee ese texto a un fornicario o a cualquier persona que no ha creído en Cristo Jesús, créame, hermanos y hermanas, créeme que probablemente pierda la amistad con esa persona, si es su amigo o su amiga. Las personas aman tanto su pecado que lo defienden. Lo vemos aquí. Si se enfrentaron a Jesús, el Santo, y lo bofetearon y lo maltrataron, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco?, dijo Jesús. Pero tenemos un ejemplo nosotros aquí de soportar. Ay de esas personas, hermanas y hermanos, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Este texto de Mateo 26:67 tiene que traspasar nuestros corazones. Dice, entonces le escupieron en el rostro. Vean, hermanos, entonces le escupieron en el rostro. ¿A quién escupieron? ¿A quién escupieron? Escupieron a Dios. Escupieron a su Creador, porque Jesús nos crió. ¿Hasta dónde llegamos los seres humanos? Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Lo escupen, le dan de puñetazos y otros le abofeteaban, es decir, que le daban revés y derecho. Uno le daban puñetazos, iban directamente y le pegaban en su rostro. Pss. Esto es antes de ser azotado por Pilatos. Los que lo están escupiendo a Jesús aquí son los sacerdotes, los escribas y los fariseos. En otras palabras, son los religiosos. Son los religiosos los que escupen en la cara a Jesús cuando son confrontados por su pecado. Versículo 68 diciendo, profetízanos, Cristo. La incredulidad los lleva al punto que ellos usan el nombre Cristo, el enviado, el ungido, como una burla. Ellos habían exclamado, los sacerdotes, el sumo sacerdote había exclamado, ha blasfemado, pero ellos son los que están blasfemando aquí, no es Jesús. ¿Quién es el que te golpeó? Hermanas y hermanos, ya para concluir, nuestro amado Señor Jesucristo fue tildado de blasfemo, de comilón y bebedor, de quebrantador del sábado, de falso profeta, de enemigo del César y hasta de socio del príncipe de los demonios. Fue despreciado del pueblo como hombre vil. Fue menospreciado de ilegítimo linaje, oriundo de un lugar sin reputación. Lo tildaron de loco, lo tildaron de impostor. Mateo 27, versículo 22. Pilato les dijo, porque después de todo eso lo llevaron donde Pilato para entregarlo a muerte, porque el Sanedrín, los judíos podían decretar la muerte, pero no tenían ellos autoridad para ejecutarla, porque estaban
subyugados al gobierno de Roma y no se les había dado permiso de ejecutar la muerte, solamente de condenar a alguien con sus leyes. Entonces lo llevan a Pilato. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado, sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Vea a los religiosos, su furia. Y aquí el pagano está sorprendido al ver la maldad de los religiosos. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado, sea crucificado. Jesús, sufriendo en la cruz la pena capital por el pecado de cada uno de nosotros. Salmo 22, 14 y 15 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Aquí, hermanas y hermanos, le vemos muriendo en medio de horribles dolores y terrible angustia. Jesús aquí está cargando nuestros pecados, no solamente en la cruz, está sufriendo la humillación de los seres humanos, sino que también está recibiendo el castigo de nuestros pecados, la ira del Padre, que era la más fuerte. Juan 19, 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. 2 Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En fin, allí estaba Jesús, el pecador. Había perdido su derecho a la vida, es decir, Adán y nosotros. Y por ello, hermanas y hermanos, era menester que la vida de la víctima fuese ofrecida como rescate para él. Cristo cumplía así la sentencia dictada contra Adán en Génesis 3:19, que dice: pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte que no se le ejecutó a Adán, se le ejecutó a Jesús, porque Él es el postrer Adán. Él murió en el lugar de Adán. Él murió en el lugar de usted y en el mío. Este es el alto costo de nuestra salvación. Jesús murió, hermanas y hermanos, en su lugar y en mi lugar. Versículo 16 del Salmo 22 dice: porque perros me han rodeado. Allá decía que eran toros. Nosotros hoy los perros, pues son mascotas, algunos perros. Pero en el pasado los perros eran animales carroñeros, perros salvajes, bravos. A esa clase de perros es que está pintando aquí, no esas mascotitas que son como gatitos, que son una gran alegría para muchos hombres y mujeres en sus hogares. Aquí el cuadro está hablando de odio, de enojo, de maldad, de crueldad. Ese es el punto aquí. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Isaías 38, versículo 13 dice: contaba yo hasta la mañana
Como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Qué tremendo este texto de el Salmo 22, 16. El costo de nuestra salvación. Mateo 27, 39 dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificás, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Oh, hermanas y hermanos, ahí está la agonía de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahí está, hermanas y hermanos, el alto costo de nuestra salvación. Pero pregunto esta noche si nosotros valoramos ese regalo maravilloso que se nos ha dado por gracia. Hay algunos que no conocen el sacrificio de Cristo. Y al no conocer el alto precio que Jesús pagó para rescatarnos, podemos concluir esta noche que por esa razón no hay pasión por Jesús. Hermanas y hermanos, el día que comprendamos, el día que entendamos el costo de la salvación, el costo de la salvación de nuestra alma, vamos a ser unos locos apasionados por Jesús. Jesús no pagó con oro nuestra salvación, hermanas y hermanos. Jesús no pagó con plata nuestra salvación. Jesús nos compró con su sangre. Jesús pagó con su sangre el rescate de cada uno de nosotros. ¿Lo creemos? Usted puede decirle a su avaricia, usted puede decirle a su miedo: Jesús no pagó con oro, Jesús no pagó con dinero, Jesús no pagó con dólares. Eso no tiene valor. Jesús no pagó con títulos universitarios el rescate de mi alma. Eso no tiene ningún sentido. Jesús no pagó con un buen estatus social. Jesús pagó con su vida, hermanas y hermanos, el rescate de cada uno de nosotros. El costo de la salvación. El costo de la salvación. El costo de mi salvación. El costo de nuestra salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice el apóstol Pedro lo siguiente en el versículo 18 de Primera de Pedro, capítulo 1. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si en algún momento, hermanas y hermanos, te sientes desmayar, recuerda cuánto pagó Jesús por tu alma. Y grítale. Y grítale a la tentación, grítale a aquel pecado que te tiene atado, hermana y hermano, por el cual no puedes disfrutar a Cristo y no puedes deleitarte en Él. Grítale el costo de la salvación, el costo de la salvación. Cristo murió en la cruz, recibiendo la ira, murió como un maldito colgado en el madero para que nosotros vengamos a ser benditos en Él. Él recibió la ira de Dios. Apaciguó la ira en nuestro lugar. Recibió el juicio, la condena, la justicia para que nosotros recibamos la justicia de Él. Él se vistió de vestimenta negra, sucia, para vestirnos a nosotros de una vestimenta pura, de una vestimenta de justicia. ¿Lo creemos? Oh, amigo y amiga, corre a los pies de Cristo, si no
la ira de Dios está sobre ti. Corre, arrepiéntate de tus pecados, abandona el pecado antes que sea demasiado tarde. Ven a Cristo, corre a Cristo. Amigo y amiga, si te has descarriado, corre, arrepiéntate de tus pecados. Y el Señor te va a dar el gozo de la salvación. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.